Bueno, pues estamos en un nuevo capítulo de Corazón con Razón, que es ese espacio de libertad para que la gente se exprese sin ningún tabú y en el que nos permite conocer historias de vida apasionantes, ejemplos de vida, diría yo. Y yo tengo la suerte de estar con una persona que no necesita presentación. Ella es Ana Bella, pero sobre todo ella se define a sí misma como una superviviente y sin duda alguna lo es. Fue víctima de violencia de género y vivió ese infierno durante mucho tiempo, pero consiguió salir de él y no solo se queda ahí la cosa. Ella monta su fundación para ayudar a otras mujeres que sufren ese mismo calvario. Y además hemos tenido la suerte en la consejería de que ha hecho con otras compañeras una campaña de vidas que cambian vidas. Ellas cuentan esa esperanza a otras mujeres que están sufriendo este drama de que de ahí se sale y que después de salir de ahí una es feliz, toma otra vez las riendas de su vida, tiene sus proyectos, sus ilusiones, sus sueños y me parece, la he escuchado su proyecto de vida y su vida vivida y la de sus compañeras y me ha parecido, es uno de los días más bonitos de mi vida porque nunca he estado rodeada de tantas mujeres valientes a la vez. Ha sido todo un ejemplo para todos los que estamos aquí y hemos podido vivir esa oportunidad. Y hemos hablado, ¿verdad, Ana Bella?, de que la violencia de género tiene muchas caras, que a veces se asocia solo a algo, que te dan una paliza, pero que no, que tiene muchas caras. Y que a veces una mujer que sufre violencia no es consciente, no se reconoce a sí misma como víctima. Cuéntame. Claro, eso es lo que me pasaba a mí. Yo recuerdo de haber visto noticias en la tele de mujeres asesinadas y haber pensado, bueno, ¿y esa mujer por qué no se ha ido de su casa antes de que la mate? Sin darme cuenta que yo era una de ellas, que a lo mejor ese día me había pegado con la correa. Que claro, maltrato psicológico es más sutil, más difícil de percibir, pero incluso pegándome y dejándome marcas y haciéndome daño, yo no me sentía una mujer maltratada, una mujer víctima de violencia de género. Son capaces de dejarte chiquititas, como persona te anulan. Sí, yo no me escuchaba ni a mí misma. Recuerdo que yo, saqué la mejor nota de toda España para entrar en mi carrera y él me hizo elegir o la carrera o nuestra relación. Yo elegí nuestra relación, si te hacen elegir no es amor, pero yo en mi diario me había escrito, si él me quiere, no le importará esperar 3 años que termine mi carrera y después no me escuché ni a mí misma. Nos anulan, a mí me anuló completamente, no podía tomar decisiones y de hecho me hacía como interrogatorio de 3er grado. Yo ahora mismo entiendo a la gente que confiesa crímenes que no han cometido porque yo hacía lo mismo, porque prefería ya que me pegara antes que ese interrogatorio que me hacía de 3er grado que me dejaba completamente anulada. La gente piensa que la violencia física es la más dura, pero no. La psicológica te destruye. Y la económica, el que era mi marido me pegaba porque yo todavía tenía personalidad suficiente para rebelarme y él utilizaba la fuerza física para tenerme dominada. Pero tantas mujeres que no les hace falta ponerle la mano encima, control del tiempo, de las amistades, del móvil, de dónde, cómo y cuándo hacer el amor, estar siempre disponible para hacer el amor, o desprecio, humillaciones, o que te dejan de hablar por un montón de días, no sabes por qué, o cuando se enfada pues te pone ese castigo de silencio, insultos, vejaciones, impedirte trabajar, impedirte desarrollarte en tu trabajo. Todas esas mujeres que no llevan cardenales en la piel son las más maltratadas, los llevan en el alma. Y las que la gente de alrededor es la que puede descubrir quiénes son, porque ellas mismas no se van a dar cuenta de que están siendo maltratadas. Necesita que la gente de alrededor las detecten y le ayuden. ¿Y tú, por qué, cómo y cuándo un día dices hasta aquí he llegado? Tuve un día que él me hizo firmar un documento. Yo ya había firmado muchos documentos, como que tenía que andar siempre a menos de 3 metros de él, o que le tenía que dar un recibo de todo lo que comprara, o que no podía leer libros, o en la boda, el día de mi boda, con la mirada me iba a decir quién podía besar y a quién no. Pero ese día vino con un documento en el que yo me tenía que comprometer a seguir casada con él, aunque él me siguiera pegando. Entonces yo le dije, no quiero que me peguen más, si no somos felices juntos, ¿tú no crees que es mejor que nos separemos? A lo que él contestó, no, chiquita, no, tú nunca te separarás de mí, porque lo nuestro es amor o muerte. Entonces yo le seguí insistiendo, vamos a separarnos, no quiero que me peguen más. Él se puso cada vez más violento porque era la primera vez que yo le llevaba la contraria en 11 años. Claro, yo ya de rodillas rezaba el Padre Nuestro y él decía, reza, reza, que te va a hacer falta, que esta pelea la vamos a ganar quien de los dos quede vivo.
Y yo sigo insistiendo, no quiero que me pegues más, vamos a separarnos. Ya se abalanzó sobre mí, me empezó a estrangular, yo no podía hablar. Y claro, como él veía que yo no podía hablar, dice, apriétame los brazos si quieres decir que sí. Pero claro, yo estaba perdiendo la conciencia, no podía respirar y sobre todo que no tenía fuerza ya para seguir esto. Me había robado todos los instintos, incluso el instinto de supervivencia. Por eso es tan difícil que nosotros actuemos, porque nos roban como los instintos. Dar el paso es muy difícil. Pero creo que el instinto de madre es el que le quedaba por robarme, que escuché a mi hijo de 9 meses llorar, y eso es lo que me dio a mí fuerza para apretarle los brazos, firmar lo que él quiso, después hacer el amor. Llena de cardenales, me dice, ¿qué hace el amor? ¿Porque me desea o porque me tienes miedo? Pero yo había visto uno de estos carteles, rompamos el silencio, 900-200-999, en el centro de salud. Y yo lo tenía en la cabeza grabado, estoy hablando año 2001, lo tenía en la cabeza grabado. Y esa noche me escondí en uno de los coches que teníamos Rolls Royce, Lamborghini, en uno de los garajes me escondí y llamé a ese teléfono. Y llamé para pedir ayuda, pero no por ser maltratada, yo de una paliza de muerte y yo no me había dado cuenta. Consciente. Yo solamente llamé para hacer una pregunta legal, si yo me podía separar aunque mi marido no quisiera. Eso después de haberte dado la paliza. Yo no llamé para pedir ayuda por ser maltratada, sino por una pregunta legal, porque teléfono de información a la mujer. Entonces yo llamé y claro, me dijeron que tenía que ir a una cita a una asesora jurídica. Digo, yo no puedo ir, ¿por qué? ¿Tienes la llave de tu casa? Sí. ¿Tienes coche? Sí. ¿Por qué no puedes venir? Y mi respuesta con 29 años fue, porque no puedo salir sola de mi casa sin decirle a él a dónde voy. No hace falta un estado de alarma para que las víctimas vivamos confinadas con los maltratadores. Ya vivimos, en nuestra cárcel es mental. Yo podía haber cogido el coche y haber salido. Yo tenía un montón de dinero en las cuentas del banco y lo podía haber cogido, pero me tenía tan anulada que no podía hacer nada. Gracias a esa llamada fui al Centro de la Mujer, no sé si sería un PIN, un CIN, y ahí me atendieron súper bien, con una empatía, me explicaron lo que me estaba pasando. Y ahí, gracias a ellas, pues que era una mujer, pues reconocí que estaba siendo maltratada, me dieron toda la opción que tenía, fui a denunciar, después fui a una casa de emergencia, una casa de acogida, un piso tutelado, y a raíz de ahí pues mi vida cambió. Yo cuando entré en la casa de acogida, lo primero que escribí fue la palabra libre. Que la gente piensa, bueno, una casa de acogida, estás encerrada, pero es que yo me sentí por primera vez en 11 años libre. Pero es que la libertad es, yo diría que el valor más importante que tenemos, es lo que nos permite ser la persona que somos, la libertad. Si perdemos eso, lo perdimos todo, absolutamente todo, es mi manera de pensar. Y eso es lo que hacen los maltratadores, los hombres que ejercen violencia de género, primero coartan nuestra libertad. No dejarnos conducir o sacarnos el carnet, nos deja estudiar, nos deja todo trabajar, lo que sea, que tú tengas autonomía. Pero no todo es directo, porque si nos fueran de frente, ninguna nos dejaríamos maltratar. Lo hacen por nuestro bien, porque nos ayudan. Hombre, ya que tenemos 4 hijos, pues tú dedícate a la casa y yo me dedico a trabajar, porque si no, te le dan tanto la vuelta, lo justifican tan bien, que al final pues les acabas creyendo. Tú eres la culpable. Exactamente, nosotros nos sentimos tú te la has culpables. Buscado. Lo que te pasa es porque tú te la has buscado exactamente. Encima. Nos Una pregunta, muy culpables. Porque es verdad lo que tú dices, Ana Bella, o sea, hay recursos, las administraciones tenemos recursos, el entorno es muy importante, pero ¿y la sociedad? ¿Estamos caminando hacia donde tenemos que caminar? No. Sí estamos caminando, porque nos llaman, tenemos nosotros, yo creo una fundación, Fundación Ana Bella, después de pasar por todo esto, y nos llaman cada vez más, no la mujer que está pasando por una situación de violencia, sino su familia, sus compañeros y compañeras de trabajo, de verdad, nos llaman para ver cómo ayudarla, porque ya han hecho todo lo posible y no entienden por qué ella sigue en esa relación después que les ha contado lo que él le está haciendo. Las jóvenes ahora denuncian antes o piden ayuda antes, tardan una media de 2 años, cuando una mujer que ha pasado 40 años en una relación de maltrato ha tardado tanto tiempo en pedir ayuda. Ahora ya las jóvenes lo detectan antes, aunque denuncien menos. Entonces sí veo ese cambio en positivo, pero todavía queda mucho por hacer. Fíjate que los maltratadores no se denuncian a ellos mismos. No. Nosotros tenemos tantas barreras para denunciar, nos sentimos culpables, nos da miedo que cumplan sus amenazas, etcétera, etcétera,
¿quién tendría que denunciar? La gente que conoce el caso, el entorno. Y en España son menos del 2% de las denuncias son interpuestas por las personas allegadas a la víctima o a los maltratadores. Como persona individual, si yo, Lourdes López, Pepito Pérez, Antoñito Ramírez. Si tú sospechas que una amiga, o una familiar, una vecina, una compañera de trabajo, tu jefa está siendo maltratada por su pareja, lo primero es decírselo a ella, porque a lo mejor ella no es consciente. ¿Cómo te pasaba a ti? Claro, a mí mis amigas no me dijeron nada, mi familia, mi hermana me ha visto cardenales en el cuello. Yo le he mentido, le he dicho, es cuando le doy la teta a mi hijo, me pega pellizco, fin de la conversación. Ya cuando me separé, pues todas mis amistades empezaron a decirme, sospechaba. Es que él te trataba con una niña chica, es que yo te he visto este moretón, es que yo he visto cómo te pegó un tortazo. Bueno, en ese momento, ¿por qué no me dijisteis nada? Decírselo a solas, claro, no delante de la gente, explicarle por qué esa relación es abusiva, ponerle ejemplo concreto que ella entienda y sobre todo estar ahí, porque es muy difícil que demos el paso de la noche a la mañana. Hay un enganche emocional, una dependencia emocional tan grande que es muy difícil de romperla. Entonces, acompañarla a los servicios específicos que en Andalucía tenemos, los CIN, los PIN, en los pueblos, tenemos el Instituto Andaluz de la Mujer en toda la provincia, que no hay que pedir cita, que llegas allí y te atienden. Pero decirle que la vas a acompañar, porque ir sola a todos estos procedimientos es muy duro y te echas atrás y lo piensas de nuevo y no voy a mandar a la cárcel al padre de mis hijos, de mis hijas, si va a la cárcel es porque ha cometido un delito. Entonces necesitamos que la gente nos crea, no nos cuestione, no nos juzguen y nos acompañen en este proceso que, como dices, es muy duro. Yo a veces escucho declaraciones o escucho opiniones. El hombre, por el hecho de ser hombre, no es un maltratador. Yo creo que el hombre no es el problema, es parte de la solución. Otra cosa son los cobardes que ejercen la violencia de género. Pero yo creo que todo el mundo tenemos padres maravillosos, hijos maravillosos, amigos maravillosos. Esa es mi forma de pensar. Por eso siempre hablo de esto y de la necesidad de la unidad de toda la sociedad. Bueno, la mayoría de los hombres, en España hay millones de hombres que con lo que podemos tener relaciones sanas, ser muy felices. De hecho, yo tengo la suerte de estar con una pareja pues que tenemos discrepancias, la hablamos, llegamos a acuerdos, con una comunicación asertiva, un cuidado mutuo. Claro que existen, pero todavía 1 de cada 3 hombres en España maltrata a su pareja. Es muy elevado el número. ¿En el siglo en el que estamos? Entonces hace falta mucho trabajar en la educación, sobre todo, sí, y en que las personas, tanto hombres como mujeres, desde la infancia, gestionen sus emociones. Ir a terapia, a psicólogos, psicólogas, desde pequeñito, pequeñita, o sea, y a salud mental tendría que ser obligatorio. Bueno, para eso está, efectivamente. Exactamente. A ver, nos rompemos un tobillo y vamos al traumatólogo, ¿no? Pues lo mismo tiene que ir a un psicólogo. Entonces, eso, igual, claro, para ayudarte a gestionar las emociones desde pequeño y desde pequeña y generar esa empatía hacia la otra persona. Una persona con empatía no te maltrata. Yo lloraba, a mí mi marido me violaba y yo lloraba y él decía, aguanta, aguanta que ya voy a acabar. Una persona con empatía, si desde pequeño le hubieran enseñado esa empatía, no le hace eso a la madre de tus hijos. Entonces pienso que también hay que trabajar, tanto hombres como mujeres, porque nosotras, si yo hubiera aprendido a gestionar mis emociones, yo veía que lo que él me estaba haciendo me hacía daño, pero yo me olvidaba de mí misma, me olvidaba por él. Si yo hubiera gestionado que eso era un daño emocional y que yo podía haber puesto unos límites también. Acabaste, es decir, pensando incluso que era culpa tuya lo que te estaba pasando. Claro, y yo le pedía perdón a él. En vez de él pedirme perdón a mí cuando me pegaba, yo le pedía perdón a él porque, claro, él me tenía que haber pegado a mí por lo mal que yo me he portado. Yo comparto contigo, además lo digo muchas veces, lo de la educación. Yo creo que es la herramienta más potente que tenemos para que algún día hablemos de esto, pero como algo pasado. Pero hay una cosa que me preocupa mucho, la gente joven. Tú has dicho que la gente joven denuncia afortunadamente antes. Creo que las nuevas tecnologías mal usadas han traído el acceso a la pornografía a edades muy tempranas, que pueden derivar en lo que es violencia de género, ha traído la pérdida de valores, ha traído un nuevo modo de ejercer la violencia de género, la ciberviolencia, esto de que por el móvil te controlo con quién está, con quién no está, a qué hora está aquí, pues mándame una foto a ver si es verdad. ¿Eso cómo lo combatimos como sociedad? Porque incluso los padres, muchas veces yo hablo con padres, yo no soy madre, como te comenta, cariño, pero amigos que tengo y dice, pero si es que los niños saben más de las redes que nosotros, es que las controlan más, es que le quito el móvil y no me voy a enterar lo que está viendo porque saben más que nosotros, saben por dónde meterse, cómo no meterse, cómo utilizarla. El ejemplo.
el ejemplo, igual que nosotros damos un ejemplo de que se puede salir de la violencia, pues el ejemplo de los padres, las madres, de las personas que educan, siendo un ejemplo en igualdad, en hacer un buen uso de esa tecnología. A nosotros la tecnología nos ha venido bien, por ejemplo, tenemos una red mundial de mujeres supervivientes gracias a esta tecnología, si no, no lo hubiéramos podido tener. La parte buena. Somos más de 3.000 mujeres, pero es verdad que tenemos alumnas, porque vamos a muchos institutos, colegios, con los testimonios, claro, con los testimonios de las propias supervivientes para que identifiquen en ellas su propia historia y rompan el silencio, y el 12% más o menos rompe el silencio y nos pide ayuda. Y entonces una nos contaba cómo ella se levanta, tenía que poner el móvil en videollamada de la casa al instituto, en el recreo, o quedarse en el instituto o en la clase, o en el recreo videollamada. Cuando se quedaba en casa sola, hacerle videollamada debajo de la cama, abrir los armarios para que él viera que no hay ningún hombre dentro. O sea que muchas mujeres, incluso de otra edad más adulta, le tienen como unas aplicaciones espías que sabe dónde está y que escucha todo. Es como otra forma de ejercer ese control. La violencia, claro, el control. Pero también es una forma de darte cuenta. Las jóvenes denuncian menos, es verdad, pero denuncian antes, porque se dan cuenta antes. Y creo que eso es lo que nos está haciendo que sí estamos evolucionando como sociedad. Pero todavía hay mucho machismo, todavía el 25% de los jóvenes hombres creen que la violencia de género es un delito, o sea, no es un delito, sino que es un invento ideológico. El estudio que salió hace unos meses. Claro, parece que vamos involucionando, pero no es así, la igualdad ya es imparable. Y mientras antes reconozcamos esas señales de alarma, porque en los medios de comunicación nada más que sale la tragedia cuando un hombre asesina a una mujer, pero también hay que enseñar esas pequeñas señales de alarma al inicio de la relación que te puede dar la pauta de que esa relación es abusiva, porque al principio todos son encantadores. Nosotras no nos enamoramos de maltratadores, nos enamoramos de hombres excepcionales, claro, que después en la intimidad empiezan a cambiarnos y empiezan las señales de alarma. Tenemos que aprender esas señales para detectarlas y no caer en relaciones abusivas. Me quedo con todo tú y con la experiencia que vivió contigo y con el resto de compañeras que ya lo verá toda Andalucía en esa campaña maravillosa de Vidas que Cambian Vidas, pero hoy que tengo la suerte de estar con una mujer que ha superado el horror de la violencia y de que ahora, como hemos hablado antes fuera del podcast, nos mirábamos y decíamos, y somos libres y grandes y tengo ganas de vivir, de disfrutar y soy feliz, un mensaje de esperanza. La cámara es tuya. ¿A las mujeres o a la sociedad? A las mujeres sin duda, pero también a toda la sociedad. Que todo el miedo, todo el valor, toda la fuerza que estás utilizando para resistir esta relación de abuso, la puedes utilizar para crear la vida de tus sueños, porque te mereces ser feliz. Tú y tus hijos y tus hijas se merecen ser felices. Y a la sociedad, que mientras haya un hombre que siga maltratando a su pareja, no podemos decir que tenemos una sociedad igualitaria o una sociedad justa, y que no es un delito privado, sino que es un delito público, y que cada uno y cada una podemos actuar como agentes de cambio frente a la violencia de género. Si sospecha que una mujer pudiera estar en una situación de maltrato o un hombre pudiera estar maltratando a su pareja, rompe el silencio, actúa, denuncia, que existe un protocolo cero, no te quedes callado, porque el silencio nos hace cómplices de esta violencia. O sea, esto va por ser libre, por ser feliz y por ser agente. Y dueña de nuestra vida. Es que las mujeres queremos ser también dueñas de nuestra vida, y el machismo y la violencia de género nos lo impide, que podamos florecer y llegar a nuestro máximo potencial. Y tendríamos una sociedad más rica económicamente, más próspera, más igualitaria, si la mitad de la población, que somos las mujeres, pues fuéramos libres para ser productivas y eficaces. Y nosotras no somos el problema de la violencia de género, somos parte de la solución. Y a los medios de comunicación pues le queríamos decir esta parte en positivo, que solamente sacan a las mujeres asesinadas, pues que también saquen a las mujeres en las noticias que salimos adelante, que la mayoría salimos adelante, la mayoría que denunciamos salimos adelante, ya no tenemos problemas con el maltratador, nos volvemos a enamorar y somos felices. Y eso también lo tiene que ver la sociedad, que se puede salir de la violencia y que la culpa no es de la mujer, sino del hombre que ejerce la violencia de género. Gracias. De nada. Por ser como eres, por lo que nos has enseñado a todos los andaluces y a todas las andaluzas, por ser libre, por ser feliz y por ser mujer.